Buenos días para todos. De antemano nos excusamos por el retardo. Tuvimos unos problemas de internet preciso en este momento, pero ya estamos listos para comenzar. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla y vamos a escuchar a Claudia García, la gerente de recursos humanos de Whitec, quien nos va a compartir ese interesante tema el día de hoy. ¿Listo? Clau, ¿nos escuchas? Aló, La Clau, listo, te escuchamos. ¿ya me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Listo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la espera. Eh, en estos momentos tuvimos un problema de internet, pero creo que ya estamos todos. Listo. Bueno, mi nombre es Claudia García, yo soy la gerente de recursos humanos de Whitec, soy psicóloga con una maestría en comunicación corporativa y en estos momentos lo que vamos a hablar es básicamente estrategias de liderazgo en equipos home office. Nosotros, por el tema que estamos viviendo coyunturalmente a raíz de la pandemia, se nos han venido adelantando situaciones de trabajo obligatorio desde la casa, cosa que para muchas empresas no ha sido fácil de asimilar y mucho menos para personas que estaban con una rutina constante de trabajo desde las oficinas y integrar ese tema de oficina a sus hogares no ha sido fácil. Entonces, acá traigo como unos tips o unas estrategias para que podamos nosotros como líderes buscar herramientas para facilitar el trabajo y el seguimiento de nuestros equipos de trabajo. Sigue, Juan. Juan. Listo. ¿Cómo orientamos nosotros a nuestros equipos de trabajo en la distancia? Y les puse esta palabra básicamente acá que es acércate a tu equipo y ya se van a dar cuenta por qué. Desde hace varios años y para varios países el tema de home office era una realidad. Lo tenían implementado en sus cotidianos trabajos, pero pues a raíz del COVID para muchas compañías se volvió algo obligatorio. Solamente para el 2019, en Colombia, el 30% de los empleados y de las empresas trabajaban home office. Y claramente uno de las generaciones que más se adaptaban a este tipo de trabajo son los millennials. Hoy en día, ya para este 2020, la realidad es otra. Y según las estadísticas que se han podido levantar hasta ahora de Great Place to Work y de Forbes, cerca del 90% de las compañías en Latinoamérica están trabajando home office. Entonces, eso nos obliga a nosotros como líderes y como empresas a transformarnos organizacionalmente de la mejor manera con nuestros equipos de trabajo para obtener los mejores resultados. Sigue, Juan. Un importante ítem para poder generar control y manejo de tu equipo de trabajo es que la comunicación sea cercana y honesta en todos los ámbitos. ¿Eso qué quiere decir? Que la transparencia en la comunicación con nuestros equipos de trabajo tiene que ser desde el estatus de la compañía. Eso quiere decir que eh, nosotros tenemos que bajar la información a nuestros empleados de cómo está nuestra compañía, de cuáles son las decisiones que vamos a tomar, porque no es un trabajo en oficina normal, sino es un trabajo un trabajo en casa normal, sino un trabajo en casa obligatorio y por una emergencia sanitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que a muchas empresas les ha tocado
hacer reducción de personal, disminuir ciertos gastos, entregar oficinas y eso hace que pues los empleados se les genere cierto nivel de estrés y preocupación que antes no tenían. Entonces, uno de los pilares fundamentales es que la comunicación sea eh, lo primordial, que siempre se hable directo acerca de cómo se está trabajando, de qué decisiones se van a tomar, ya como equipos de trabajo para asignar tareas, perdón, se deben asignar tareas, eh, y esa comunicación con tu equipo de trabajo no puede ser simplemente el entregar, usted tiene que hacer esto, o estas son sus tareas, veamos y califiquemos si las cumplieron o no, sino también nosotros tenemos que monitorar ese desempeño emocional, porque las empresas hoy en día, si antes intentábamos como líderes involucrarnos en la vida personal de las personas, de saber cómo está su familia, cómo están sus hijos, cómo está la salud de su grupo. Ahora con mayor razón debemos estar más enfocados en que esa comunicación no sea simplemente la entrega de resultados o la asignación de tareas, sino ir un poco más allá al tema de las emociones, de cómo están sus relaciones interpersonales y el punto crucial es cómo está su salud hoy en día. ¿Cómo podemos mejorar y crear como esos ítems para que la comunicación sea muchísimo mejor con nuestro equipo de trabajo? Realizar reuniones breves, sin ir al punto de que sea la reunión CITES. Es importante, por lo que no estamos en presencia, generar así sea una reunión semanal con nuestro equipo de trabajo en donde estemos al día de cuál es el estado de los proyectos y de las tareas, si existen dudas acerca de las tareas asignadas, porque en un trabajo normal, cuando estamos en oficina, lo que hacemos es nos levantamos y vamos a donde nuestro jefe, a donde nuestro compañero, a que nos aclaren esas dudas. Cuando estamos en casa, nosotros como líderes debemos buscar esa cercanía con una llamada, con una reunión, porque no podemos dar por enterado que la persona recibió la información y la captó como nosotros quisiéramos, más cuando no tenemos esta cercanía en donde nos podemos leer la cara de que entendimos. La comunicación no verbal no es fácil, incluso a través de una pantalla. Entonces es importante realizar estas reuniones breves, bien sea al inicio de la semana, para verificar cómo está la persona, cómo le fue el fin de semana con su familia, si tiene dudas, inquietudes, y para asignar las tareas de la semana. Claridad en la distribución y explicación de tareas, lo que les decía. Muchas veces la información que nosotros brindamos para nosotros es clara, pero no sabemos si quedó clara para nuestros colaboradores. Entonces es importante que en esas reuniones siempre tengamos como una sección o un espacio de preguntas, dudas o inquietudes, donde las personas puedan levantar la mano y decir si para ellos ha quedado clara la instrucción de las tareas a realizar. Fomentar la interacción de convivencia. Aquí no solamente que sea de asignar tareas o cumplimiento de tareas, es importante generar esa interacción, lo que yo les decía, por ejemplo, los lunes, saber cómo les fue con las tareas de sus hijos. Hay personas que están cumpliendo un rol muy importante en la casa, en donde son empleados, son esposos, esposas, son papás, son hijos, y son hermanos, y hasta profesores, porque sabemos que hoy en día esa labor de ser profesor no solamente se le da a los docentes, sino a los padres de la familia, a uno como hermano también puede generar esa ayuda. Entonces, fomentar esa interacción y generar también redes de apoyo en donde si está pasando algo a nivel familiar, que yo sepa que alguien en mi empresa puede ayudar, levantar la mano y generar esa interacción de convivencia para que no se vuelva solo el tema del rol laboral. Estar disponible y abierto a repetir las instrucciones. Es importante nosotros como líderes tener, si antes debíamos tener el nivel de paciencia elevado,
ahora deberemos más elevar ese nivel de paciencia, por lo que les decía, es mucho más fácil una comunicación cuando tú estás face to face con la persona, porque puedes desglosar de una manera más fácil y tu comunicación se vuelve más suave de entender, más fácil de digerir que cuando estás por medio de un teléfono, que cuando estás incluso en una videollamada. Entonces, tú como líder mostrarle a tu equipo de trabajo que tienes la disposición y tienes la disponibilidad de poderle explicar y desglosarle con paciencia cosas que para esa persona no ha sido clara, eso lo van a valorar mucho porque no es simplemente el jefe, que es un título que siempre hemos querido borrar, sino el líder. Recuerden que el líder siempre acompaña, no simplemente asigna como lo hace un jefe que asigna tareas. Entonces, siempre es tener esa disposición y estar abierto a las dudas y a las inquietudes que puedan presentar. La otra es reconocer verbalmente el desempeño de los empleados. Es importante la motivación en estos tiempos de confinamiento porque no hay nada más enriquecedor para una persona que estén reconociendo que están haciendo adecuadamente las cosas, no solo por tema laboral, sino por tema personal, porque eso automáticamente genera que la persona se motive y se interese más por aprender, por cumplir bien sus tareas, se interese por generar más ideas para proyectos y que se meta más de lleno en la labor, no solamente en la puntual que se le asigne, sino que se vuelva una persona más diligente. ¿Listo? Sigue, Juan, por favor. Otro punto importante es que podamos generar confianza, no solo con el ejemplo que nosotros damos como líderes, sino con la atención. Como se dan cuenta, he repetido mucho y he sido muy insistente en el tema de brindarle atención un poco más, un nivel más alto de atención a nuestros colaboradores, porque esta ausencia de contacto, eh, el estar pendientes uno del otro cuando se trabaja en casa, se deja mucho de lado. Entonces, no sabemos cómo las personas pueden estar afrontando este encierro en casa. Lo más importante acá, cuando nosotros generamos confianza en nuestro equipo de trabajo, es tener empatía. Nosotros no solamente tenemos que evaluarnos nosotros como líderes en nuestro rol, en donde unas pueden ser mamás, atienden a sus hijos, a sus esposos, otras pueden ser unas personas solas que viven solas con sus gatos, o puede ser una mamá soltera, o puede ser un hijo que vive solo con sus papás. Entonces, sentir esa empatía de comprender al otro desde su punto de vista es fundamental, sin dejarnos de lado, claramente. No podemos olvidarnos que nuestro rol como líderes, lo primero que tenemos que ver es cuál es nuestra posición y cómo podemos desde nuestra posición entender y comprender al otro, prestarle la atención que necesita, porque no sabemos si esa mamá, pues no sé, necesita una ayuda con una tarea que no le es fácil, una persona que viva sola necesita una llamada adicional, eh, pues estar empático en el rol y la situación de cada uno. Nosotros como líderes, bueno, hoy en día una de los, de las consecuencias más grandes del confinamiento es que la gente se estresa, la gente duerme menos, hay alteración de alimentación, precisamente porque como no hubo un aprendizaje previo de cómo nosotros debíamos trabajar desde casa, sino fue de una y obligado, el proceso de aprendizaje y la curva de aprendizaje, cómo yo me organizo, no es fácil y no fue fácil, más aún sabiendo que ciertas compañías pues eh, tuvieron que hacer ciertos recortes, entonces pues fuera de que me obligan a estar en mi casa en una situación en donde no sé cómo mezclar mi vida personal, laboral y fuera de eso esa preocupación de saber qué va a pasar o la incertidumbre del mañana, hacen que los niveles de estrés, de alteración de alimentación, de sueño, se vean muy, muy afectadas en los empleados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como líderes? Nosotros tenemos que ser motivadores, siempre estar en constante comunicación con ellos, bajando la información, generando ese ítem de tranquilidad
que todos los empleados se merecen, demostrar confianza, ser una persona comprometida con ellos, no es asignar tareas y olvidarlo de un momento a otro, sino saber que están ahí, que están pendientes y que están comprometidos no solo con el crecimiento de la persona dentro de la compañía, sino el crecimiento como persona en su rol dentro de su casa, porque esto es un aprendizaje que nos ha traído bastantes retos a todos, tanto a los líderes como a los colaboradores, familia, papás, hijos, todo. Y estar dispuesto. Es importante estar dispuesto por lo que les digo. Nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona y poder entender cuál es ese rol que le está generando presión o que le está generando incertidumbre de no saber cómo manejarlo. Si nosotros como líderes hacemos como cumplimos estos 4 ítems que son básicos, porque hay muchísimo más que estos son básicos, motivar, demostrar confianza, estar comprometido y estar dispuesto, nosotros lograremos que la productividad de nuestro equipo de trabajo aumente, que se vuelva un equipo de trabajo más sólido, más estructurado, en el sentido que ustedes saben que la comunicación y la confianza es vital hasta en las relaciones personales. Entonces, si nosotros como líderes hacemos esto, la productividad de nuestro equipo de trabajo indiscutiblemente va a incrementar. Al siguiente, Juan. Estuve leyendo un artículo de Forbes en donde decía que el incremento de la productividad, hablaba de México, no hablaba de Colombia, incrementó un 40% en las personas que estaban trabajando desde la casa. ¿Eso qué quiere decir? Que una de las cosas, antes de contarles esto, una de las cosas más importantes para las personas, sobre todo para los millennials, no digo que para todos no, pero es resaltar la generación de los millennials, es que pedían más tiempo para ellos. Es una realidad que no podemos, que ya no pudimos evitar. Querían más tiempo para ellos, querían más tiempo de interacción con su familia, querían más tiempo de ocio, más tiempo libre. Entonces, el hecho de poder generar este trabajo obligatorio en casa ha hecho que su productividad incremente un 40%, ya que tienen más tiempo. Al principio el impacto de poder acomodarse a los horarios no es fácil, pero sí incrementa la productividad cuando se tiene un buen liderazgo y cuando se tiene una buena asignación y seguimiento de tareas, porque no podemos dejarlos sueltos, ¿vale? Siguiente, Juan, por favor. Otro punto importante es que nosotros tengamos normas claras acompañadas con un poco de flexibilidad. ¿Por qué? Normas, porque así como dentro de la compañía o dentro de la oficina se deben estandarizar o tener ciertas normas, cuando se trabaja en casa también se deben tener. Tenerlas permite que el trabajador esté más organizado, esté más ordenado a pesar de la distancia, porque si yo como líder lo que hago es establecer horarios puntuales de entrega o horarios puntuales de ciertas reuniones o incluso unos horarios específicos para unas pausas activas, si yo lo incentivaba a cumplir normas dentro de la oficina, es importante motivarlos a cumplir normas en su trabajo, en su oficina, en su casa, porque esto hace que sus colaboradores se vuelvan más organizados, más responsables con las responsabilidades que tienen y les va a facilitar a ustedes el tema del seguimiento. Objetivos horarios. Acá es importante resaltar que cantidad no siempre es calidad. Entonces, medir por cumplimiento de objetivos en trabajo en casa es lo más recomendable, porque es una realidad que trabajar en casa involucra estar haciendo de todo, bien sea para un grupo familiar robusto o para personas que viven solas o solamente para parejas. Y es importante, ¿por qué? Porque
no es lo mismo cuando vienen a trabajar a las oficinas que tú tienes un horario de entrada y un horario de salida, tienes un break en la mañana, un break en la tarde, tienes un horario de almuerzo para cumplir. En la casa las personas hacen de todo. Entonces, si nosotros como líderes lo que hacemos es laborar bajo esquemas de cumplimiento de objetivos, lo que estamos haciendo es también formando nuevos líderes porque estamos dejándole la autoridad, la decisión de tomar las riendas de su cronograma semanal a las personas y saber en qué momento pueden ellos organizarse para el cumplimiento de las mismas. Claramente no podemos descuidarlos porque como es un proceso también de formación, no podemos dejarlos sueltos y esta semana, no sé, me invento, usted tiene que cumplir estos 5 objetivos y apareces hasta la otra semana. El líder tiene que estar constantemente acompañándole, que necesita. Se le hizo fácil hacerlo, hay personas que son tan organizadas que lo hacen en un día y tienen la semana libre. Y nosotros como líderes tenemos que estar muy pendientes y hacer mucho seguimiento, porque si sabemos que las actividades dadas se cumplen en menor tiempo, poderles asignar otras, no dejarlos tampoco tan sueltos, sino incentivar con nuevos proyectos, con nuevas tareas, para que estén en constante crecimiento. Y me voy y lo uno al crecimiento de equipo, y acá es importante eh, motivar al equipo de trabajo en cursos de, bien sea de habilidades blandas, esa motivación de crecimiento, de capacitación, lo pueden hacer en conjunto con las áreas de recursos humanos, en donde digan, bueno, mi equipo de trabajo, eh, no sé, no cuentan ciertos inconvenientes o ciertas molestias, sino hasta cuando se presenta algún problema con un cliente, con un compañero, con un proveedor. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es incentivarlos a que tengan esa capacitación. Es muy importante incluir al Departamento de Recursos Humanos en este tipo de actividades, pues es el mejor aliado dentro de las compañías para poder fomentar el crecimiento de los colaboradores. Siguiente, Juan, por favor. Listo. Hay muchas técnicas de facilitación para todo esto que hemos hablado, pero es importante recalcarles que el foco del líder, lo va a leer, el foco del líder debe estar no solo puesto en los resultados de las tareas, sino en la gestión emocional de los miembros de su equipo de trabajo. No podemos olvidar que todos somos humanos y todos tenemos picos emocionales, todos podemos tener situaciones personales y familiares que me desligan de mi atención laboral o me la perjudican, me la pueden alterar. Bien puede ser eh, problemas con los hijos, en atención o de cumplimiento de sus tareas, separaciones, muertes de familiares. El equipo de trabajo y los líderes tienen que estar ahí como un papá protector, velando porque la situación emocional de las personas frente a diferentes situaciones se restablezca y vean que hay un equipo de apoyo humano dentro de la compañía para que pues la persona no desfallezca, no baje su rendimiento y pueda salir a flote después de toda la situación. Listo, Juan. Nosotros hoy en día, y eso es un tema que ya lo debemos tener más que, es un chip que debemos tener nosotros como líderes, es que debemos ser líderes y coach emocionales. Es una realidad, es algo que no podemos olvidar, que somos humanos y que somos ejemplo y somos generadores de cambio para las personas que están debajo de nosotros aprendiendo para que algún día estén en nuestra posición. Entonces siempre debemos ser maestros, podríamos llamarlo de alguna manera. ¿Cómo unir ese liderazgo con ser un coach emocional? Primero, lo que les dije, no podemos olvidarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos evaluar nuestro estado de ánimo a diario. Primero nosotros, luego nuestro entorno primario, ya sea familia, esposa, hijos,
Y luego nuestro equipo de trabajo, nuestros compañeros, nuestros pares, nuestros jefes. Es importante y fundamental hacer esa evaluación al inicio y al finalizar el día, porque la autoevaluación y la autocomprensión de mis estados de ánimo me permiten a mí identificar cuáles son las alertas o ciertas situaciones que a mí me alteran emocionalmente para estar feliz o para estar de mal genio, que me altera, que me molesta. Si yo como líder me hago esa autoevaluación, voy a aprender no solo a leerme, sino también a leer a mi equipo de trabajo. ¿Vale? Entonces es muy importante. Hay algunas preguntas que pueden orientar esa autoevaluación, y esta autoevaluación cuando hay eh, mayor confianza con el equipo de trabajo, también se puede hacer esa evaluación con tu equipo de trabajo. Genera mayor confianza y algunas preguntas que podrían orientar esa conversación con el equipo de trabajo es qué emociones se sienten, estas para final del día, qué emociones sentiste al final del día luego de, no sé, de terminar una tarea nueva, de asignar un nuevo proyecto, de que un cliente de haber estado con un cliente difícil, que para nadie es secreto que estar con clientes difíciles puede alterar la emoción de la persona. ¿Cuál fue el índice de satisfacción versus a la preocupación que me pudo generar cierta situación? ¿Y qué acciones podría uno tomar para equilibrarse? Ahí es donde les digo yo que el tema del autocuidado, de la autoevaluación, me permite evaluarme y evaluar a los demás y evaluar la situación para que no se vuelva a presentar. Otro punto importante es hacer la técnica de check-in y check-out. Esta técnica se recomienda básicamente cuando se inicia una reunión eh, y también cuando se termina, porque hay muchas oportunidades de mejora cuando yo estoy haciendo una reunión de retroalimentación, y es evaluar, hacer esa evaluación con mi equipo de trabajo de saber cómo se sienten a la expectativa de lo que yo les voy a decir y cómo se sienten al final luego de haber recibido esa retroalimentación. Es muy importante retroalimentar al equipo de trabajo, hacerlo con una comunicación transversal, eh, asertiva, para que ellos perciban eh, que esa retroalimentación no es una crítica ni juzgar, sino es por crecimiento y evolución de esa persona. Entonces, y ese check-in y ese check-out se puede hacer no solo a nivel laboral, sino también se puede hacer en el plano personal. Acuérdense que este tema de trabajo en casa involucra ya inmediatamente ambas cosas, y nos hemos dado cuenta, pues hasta en los noticieros, cuando las presentadoras les salen los hijos, es, ya está inmerso, y lo que debemos es aprender a manejarlo y a trabajar con ello, porque no podemos entrar a juzgar alguna situación personal que se mezcle con el tema laboral. Eh, Esta técnica de check-in y check-out lo que me permite a mí es observar al colaborador cómo se comportó y qué sintió antes y después. Eh, el resultado de esto a mí me puede generar bastantes ideas, y ahí es donde yo como líder me vuelvo creativo y en donde utilizo esas características o esas alertas que me botó esta persona de bien pueda que le haya gustado, que no le haya gustado, nos demos cuenta de personas que les guste ciertas actividades que nosotros no sabíamos, y yo lo empiezo a utilizar a favor de ello. Entonces, a ponerle ciertas tareas que le desarrollen esas cualidades o esas características o esas habilidades para que el engranaje como equipo y la formación de nosotros a ellos como líderes se vuelva mucho más robusta. El siguiente es evaluar el estado emocional del equipo de trabajo. Es muy positivo siempre ponerse en la posición de escucha asertiva, lo que les acaba de decir. No es necesario entrar con consejos, a no ser que esa persona se los pida.
ni criticar, simplemente entrar con una escucha neutra y presente. Muchas personas, aunque ustedes no lo crean, necesitan hablar, necesitan desahogarse y a muchas de ellas cuando no tienen de pronto ese hábito adquirido de escucha y retroalimentación o de escucha y consejo, se pueden molestar. Entonces, tenemos que aprender a leer a nuestro equipo de trabajo e identificar cuáles son estas personas en nuestro equipo en las que podemos tener esa escucha neutra y presente, pero a la vez simplemente solo escucharlo uno o escucharlo y generarle como un consejo más que crítica o sugerencia, porque muchas veces las sugerencias son tomadas como una crítica, entonces es mejor no meterse en campos que a veces no nos competen. Siguiente, Juan, por favor. Generar pausas activas. Es importante motivar a las personas, perdón, y a los empleados para que estando en casa generen esas pausas activas. Normalmente dicen que lo ideal es cada 2 horas, al menos un minuto, levantarse de la silla porque hay personas que se la pasan todo el día sentados. Que cada 2 horas se genere esa pausa activa, al menos de levantarse de la silla para ir al menos por un café, por un vaso de agua, por cualquier cosa que me implique movimiento. Eso es positivo. Pero adicional, aquí podemos incluir el formato de After Home Office. Ustedes saben que las personas en sus horarios de almuerzo era como su pausa activa más digámoslo, de integración, porque en la hora del almuerzo entonces tú sales a algún restaurante o bien sea estás en cafetería y empiezas a hablar de otras cosas, normalmente pasan, no siempre, estás hablando de otras cosas, de política, de la novela, de una película, de una serie, del gobierno, de cualquier cosa. Entonces, esos espacios, como se trabaja en casa, se perdieron totalmente. Entonces, es bueno que nosotros como líderes, al menos media hora semanal, generemos esa distensión compartida y esa conexión en donde equilibremos el relajamiento de los empleados. Es decir, una vez a la semana, media hora, podemos hacer una reunión de un café, que viene la siguiente, café o almuerzo de aprendizaje. Entonces, no podemos simplemente limitar la asignación de responsabilidades a que la persona o los colaboradores lo hagan en el momento que ellos quieran, sino generar esa integración, ese engranaje para que se puedan presentar en equipo. Eh, Esto ayuda también a estimular el aspecto de convivencia, porque claramente en la casa estás en el mismo lugar, durmiendo, trabajando, alimentándote, entonces y trabajando. Entonces, en ese mismo espacio, si yo al menos media hora a la semana lo que hago es generar esos espacios, piensa con un café, con un postre, con un helado, con una gaseosa, con lo que sea, eso lo que hace es esa distensión compartida para que las personas como que se desconecten un poco de ese rol en donde están haciendo de todo en un mismo lugar. El proponer un desafío mensual o semanal es importante. eh, Incentivar a los empleados y a los colaboradores a, a proponer, a tener nuevas ideas. Esto es muy beneficioso para nosotros como líderes porque lo que nos hace es darnos cuenta de habilidades o competencias que normalmente nosotros no veíamos en nuestros colaboradores. Entonces, el asignar nuevos proyectos y nuevas tareas me permiten visualizar más allá de lo que comúnmente se veía, uno, y dos, es importante que se haga de manera abierta, que exista el levantamiento de mano y digan voluntariamente quién lo quiere hacer, ya cuando de pronto no existe como esa motivación por parte de los empleados, lo que se hace normalmente es asignarlo también teniendo en cuenta de la
de la capacidad de tiempo que tengan las personas de acuerdo a las tareas, porque pues hay que tener ciertas prioridades. Siguiente, Juan. Dar libertad de movimiento. Algo muy apreciado para los colaboradores es la libertad de acción. Cuando trabajan de forma remota, es muy importante que estimulen la autonomía, el pensamiento lateral y la resolución de problemas de sus colaboradores. Esto también servirá para que construyan un autoliderazgo como personas y como profesionales. Eh, es importante también dejarle claro a los colaboradores que en todo proceso habrá personas que cometan errores y eso forma parte del aprendizaje. Entonces, dar esa libertad de autonomía genera mayor eh, engranaje profesional para la persona que queremos formar como líderes. ¿Listo? Eh, Otro es trabajar un líder suplente. Algunas empresas o algunas líneas de trabajo le llaman trabajar con buddies. Buddies son como esa persona con pinche. Bueno, no estoy usando mal el término, es como esa persona aliada, esa persona a la que tú le ves como ese don de gente, porque esta idea de trabajar con un líder suplente es que escojamos un líder junior en nuestro equipo de trabajo, en donde semanalmente o mensualmente le asignemos la tarea de ser el líder del equipo de trabajo, en donde haga revisión de tareas. Nunca debemos de estar presentes en esta actividad, porque pues lo que estamos haciendo es evaluar un posible próximo líder. Entonces, el trabajar con estos bodies lo que hace es semanal o mensualmente decirle a una persona encargada, usted esta semana va a hacer el seguimiento de las tareas, va a ser inspirador, motivador, va a estimular el crecimiento de las personas, haciéndoles seguimiento, haciéndoles eh, constantes, bien sea también asignándoles retos. Y esto lo que va a darnos cuenta es por dónde va nuestra línea de crecimiento personal de las personas dentro de la compañía o bien sea como ellas como personas. Eh, un punto importante que había olvidado acá y es que esto nos permite también a nosotros como líderes y como equipo, sobre todo como equipo, a conocernos unos con otros, porque resaltará habilidades que muchas personas no conocían de sus propios equipos de trabajo. Entonces, esto puede presentar situaciones muy virtuosas, eh, más que todo en equipos de trabajo que pueden no conocerse tanto y o que no se conocen tanto o que en la oficina de pronto no se frecuentaban con facilidad. Entonces, esto es un tiempo muy colaborativo para construir y hacer pues grandes líderes. Y la última es trivias e interacción virtual. La idea es generar como juegos o trivias virtuales, procesos de trabajo que permitan la iniciativa, procesos de trabajo o juegos extralaborales que permitan la iniciativa del equipo de trabajo y permitan también mantener una interacción lúdica que a la vez ayude al fortalecimiento y al crecimiento del equipo. Hoy en día hay muchos recursos disponibles en Internet para poder adoptar eh, para nuestros equipos de trabajo. Nosotros no podemos simplemente limitarnos a, a seguir trabajando o a seguir evaluando a nuestros equipos de trabajo de la manera tradicional, porque ya el mundo cambió y a nosotros como líderes se nos exige un rol mucho más grande que
es precisamente meterle esa emocionalidad, no dejar de ser humanos y no olvidar que nosotros estamos trabajando con personas que tienen sus, sus muchos campos de acción en sus casas, con sus familias. Eso es algo que he repetido mucho porque es muy importante y es entender y es tener esa empatía con el equipo de trabajo y volverse un aliado, volverse ese líder, ese coach emocional, porque hoy en día es lo que está llamado a ser y si dejamos de lado esa humanidad o esa emoción o ese acompañamiento, la gente se va a ir, la gente va a buscar esas empresas en donde lo hagan parte, lo involucren en la toma de decisión y lo hagan precisamente crecer. Siguiente, Juan. No, te fuiste no. Entonces, hoy en día el rol del líder motivacional en tiempos de home office está impuesto por la contingencia, requiere de creatividad y humanidad. No podemos limitarnos, los líderes de hoy en día no podemos limitarnos a lo que vemos en las noticias de lo que va a pasar, ni a lo que de pronto otra compañía adopta o actúa. Nosotros, desde nuestra perspectiva y evaluándonos a nosotros mismos como líderes y cómo quisiéramos ver a nuestros equipos de trabajo creciendo y volviendo a la normalidad algún día con un potencial mucho más alto y con una competencia mucho más desarrollada, nos hará más factible el cumplimiento de objetivos tanto corporativos como personales. No sé si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias. Hasta ahí iba el tema. ¿Alguien tiene una duda? No sé, Juan, que siga. ¿Alguna, alguna observación sobre lo que Claudia nos compartió? Esperemos 2 minuticos, Claudia, a ver si alguien tiene alguna duda. Vale. Si no, damos por finalizada. Recuerden que está la ventana de chat habilitada para que puedan preguntarnos cualquier duda. No creo que no hay más preguntas. De antemano, pues agradecerles a todos por la asistencia. Y recuerden que este webinar es grabado y es enviado al mail de todos ustedes para que con sus equipos o con partner puedan hacerlo sin ningún problema. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias, Marcela, por tu comentario. Ese es el objetivo de estos webinars. Gracias por tu intervención.